Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se resucitaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús dijo. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos en el templo, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Todos. Pero estas están escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a recibir a nuestro pastor que trae el mensaje. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Pues vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y sobre todas las cosas disponer nuestro corazón. Pedimos hoy al Señor que tengamos fe en Él, para que nuestras comunidades cristianas den testimonio de su presencia en medio de su pueblo. Así que vamos a pedir primeramente por la comunidad de la iglesia, para que nuestros líderes nos inspiren por su fe viva y para que llevemos tu alegría y tu paz a un mundo en necesidad extrema de amor y de esperanza. Pero también vamos a pedir por las comunidades de nuestras familias, para que los padres inspiren a sus hijos con una fe viva y contagiosa, y para que los jóvenes sean honestos buscadores de la verdad, la justicia y la esperanza cristiana. Vamos a pedir por toda la comunidad de nuestro país, para que donde estemos divididos haya reconciliación, y que tanto los líderes como el pueblo crean en un futuro basado en la justicia, en la igualdad y en la paz. Por todos los que dudan y buscan, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, para que por medio de nosotros puedan encontrar a Jesucristo glorioso y resucitado. Pero también vamos a pedir por la comunidad nuestra propia iglesia local, para que nos preocupemos de los pobres y de los enfermos, para que los fortalezcamos en su fe al reconocer la bondad de Jesús en nosotros. Y vamos a pedir por cada uno de nosotros, para que nuestra fe nos inspire a vivir y practicar lo que creemos, y para que tengamos suficiente fe los unos en los otros para construir juntos como hermanos una auténtica comunidad cristiana. Señor, haznos no brillantes, sino que iluminemos a los demás con tu luz. Señor Jesús glorioso y resucitado, quédate con nosotros, danos tu espíritu, fortalece nuestra fe, para que la gente vea que somos una comunidad de hermanos y hermanas, porque tú vives en cada uno de nosotros, y porque somos gente compasiva y misericordiosa. Te lo pedimos y te lo rogamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Miren, las lecturas de hoy incluía también Hechos 2, 42 al 47, porque termina esa lectura diciendo algo que la gente ha perdido de vista.
termina diciendo Hechos 2:47, teniendo favor con el pueblo, alabando al Señor, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos a la iglesia. Entonces nosotros a veces somos piedras, no somos puentes, somos muros. Pero el Señor, si nosotros alabamos a Dios, pero tenemos el favor del pueblo que nos ve como una comunidad que realmente es cristiana, el Señor va a añadir la gente. Porque no tengo yo un Dios cruel como mucha gente lo tiene. ¿Para qué enviaría Dios a una familia a sufrir donde no hay amor? Pues sería ilógico. Si lo que quiere es salvarlo, pues yo creo que solo los seres humanos somos tercos y necios, ¿no? Hay gente que se casa con una persona que vive en una familia que es sumamente problemática. Pero generalmente, ¿qué decimos? Cambiará cuando esté conmigo. No, yo creo que es más fácil que cambie ella o él cuando esté con él o con ella, y no al revés. Porque Dios no nos envía a sufrir, Dios nos envía a vivir. Y aquel que vive tiene algo de aflicción, pero sufrimiento, Él ya sufrió por cada uno de nosotros. El detalle es que a veces no lo entendemos. Y miren, tenemos que hacer una semblanza de cómo empieza esta lectura. Tiene 2 semanas realmente. Cuando Él resucita, Él se presenta. ¿Y cómo estaba? Vamos a hacer una semejanza. Primero, ¿qué pasaba ese día? ¿Qué estaba pasando ese día? Pues estaban reunidos, quizás. Estaban alabando, estaban gozosos, estaban... Primero era en el atardecer de aquel día. ¿Qué sucede cuando está atardeciendo? El sol se oculta. Hay oscuridad. Hay cosas que nos traen a veces hasta nostalgia. Pero ellos estaban encerrados. No solamente estaban en el ocaso del día, cuando el sol se oculta, sino que ellos estaban, ¿cómo estaba esa iglesia? ¿Abierta? Cerrados. Estaban encerrados. Todos ellos estaban encerrados. ¿Por qué? No, aparte por algo más importante. ¿Tenían fe? ¿Tenían realmente fe? No, no tenían fe. Ellos habían perdido su fe, porque ellos habían esperado que Jesucristo cambiara el mundo, cambiara su mundo. Creo que muchas veces nosotros nos encerramos porque queremos que Dios nos cambie, pero nosotros no dejamos que Dios nos cambie. Queremos que nos cambien aquello que creemos que debemos cambiar, pero lo demás no dejamos que Dios nos cambie. Entonces, había algo muy interesante. Ellos tenían un Dios vivo o muerto. Muerto. Ni siquiera sabían si era Dios. Se les había caído su ídolo, se había caído Dios. Estaba muerto aquel que había dicho que era la resurrección de la vida. Y ellos no habían entendido. Y en la primera carta a Corintios, capítulo 15, versos 13 y 14, Pablo lo menciona como recogiendo esa vez y teniéndolo como una enseñanza. Ojalá nosotros, cuando nos sentimos tristes, derrotados, afligidos, enfermos, solos, abandonados, aprendamos que es debido a que hemos perdido la fe. Y la fe es lo más importante. No es la fe en el deseo de venir al templo, no es la fe en un libro que es la Biblia, no. Es la fe en un Cristo vivo y resucitado. Si no tenemos esta fe viva y resucitada, de nada me sirve venir al templo todos los días, de nada me sirve conocer la Biblia en todos los idiomas. Ahí dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, y somos los más desgraciados de todos los hombres. ¿Por qué? Si Cristo no resucitó, ¿para qué sirve venir a la iglesia?
Si Cristo no resucitó, ¿para qué sirve hacer obras y salvar al mundo? ¿Para qué? Si cuál será el fin de aquel que no cree en Cristo resucitado. Cree en un Cristo histórico, cree en un Cristo hombre, cree en un Cristo maestro, pero no cree en un Cristo Dios. Pero aparte de eso tenían mucho miedo, ¿verdad? No solamente estaba el ocaso del día, no solamente estaban las puertas cerradas, sino que estaban temerosos. Cuando usted tiene miedo, le voy a hacer una pregunta: ¿realmente tiene fe en Dios? No. Creo que tenemos una fe, pero no puesta en Dios, sino puesta en las obras de Dios. O sea, estoy enfermo y tengo fe que Dios me va a sanar. Pero la pregunta es esta: ¿y si no te sana, qué? Con ello deja de ser tu Dios, con ello deja de ser fiel, con ello te falló. Porque hay algo interesante. Nosotros vemos en las ciudades la cantidad de problemas que tenemos, pero nos gusta vivir en las ciudades. Y entre más gente vive en la ciudad, somos más felices. No sé qué tan felicidad sea esto. Vivir en Monterrey o vivir en la Ciudad de México o vivir en Guadalajara es algo caótico. Son 2 horas de trayecto a los trabajos. Es un sinfín de tráfico que se puede colapsar en cualquier instante. Es un gasto enorme de gasolina o de pasajes para estarse trasladando. Es más, no conocen ni a su propia familia. ¿Por qué? En la Ciudad de México, para llegar a las 8 de la mañana, hay gente que sale a las 4:30 de la mañana. En Monterrey, con los transportes que hay, salen a las 5 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a algún lugar. Y cuando regresan, que salen a las 7 de la tarde. No, pues ya regresan a las 10 de la noche. Salen de noche y llegan de noche. Y dice Mafalda en uno de sus cuentitos algo que me llama la atención. Dice: enviamos un papá a la oficina y nos regresan esto. ¿Por qué? Porque ya llegan cansados, aburridos, derrotados. Porque lo poco que se gana se gasta en el arreglo, en la comida, en el transporte. Y el mundo sigue con la inflación. Entonces, ¿miedo a qué? ¿Cuál es su mayor miedo que tiene usted? Hay gente que tiene miedo a miles de cosas. Un amigo mío tenía mucho miedo a morir, porque decía que cómo iba a vivir su familia, que son 5 hijos y la esposa. ¿Saben qué? Murió. ¿Y saben qué? Su esposa y su familia siguen viviendo y bien. Qué curioso, ¿eh? Sin embargo, nosotros estamos para ayudarnos hasta nuestra capacidad. Pero Dios es infinita su capacidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Porque eso fue antes de que encontraran a Cristo crucificado. Todos ellos conocían al Cristo, todos ellos vieron los milagros del Cristo, todos ellos fueron discipulados por Cristo. Muy bien. Todos ustedes recibieron a Cristo, todos ustedes conocen a Cristo, todos ustedes han recibido quizás barnizada su discipulado, porque ya he comprendido que en muchas iglesias dicen estar discipulados y no lo están. Simplemente han sido autodidactas, es lo que han hecho, pero no ha habido un orden, no ha habido un crecimiento. ¿No estaremos igual que los apóstoles? Pues casi igual. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que ellos requirieron. Eso es lo que necesitamos. Tenemos un Cristo en la Biblia, tenemos un Cristo
que se crucificó, tenemos un Cristo que murió por nosotros. Nos falta que tengamos un Cristo vivo y resucitado. Porque ahora nos vamos a ir a la parte cuando ya se encontraron con Cristo. ¿Qué ocurrió ahí? Primero, se alegraron porque no estaba muerto ni de parranda. Él llegó, pero llegó de una manera que no lo esperaban. ¿Cómo estaban las puertas? Entonces, ¿cómo entró? Y vean que esto se repite a través de los siglos. Cuando Pedro estaba en la cárcel y que fue liberado por Dios, lo primero que hizo fue llegar a la iglesia donde se reúne la gente. Eso es la iglesia, no es esto. Es donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo y se ponen de acuerdo y hablan con Él. Porque aquí no todos son iglesias. Y disculpen que lo diga. Porque una iglesia es un cuerpo. No puede haber mi brazo allá solo, ¿verdad? ¿Qué le pasa si mi brazo se va solo? Se muere. Si mi pierna se va sola. Pero hay un cerebro que ordena. Hay veces mi pie derecho quiere ir para allá, pero mi cerebro dice tienes que irte a la izquierda. Por ejemplo, tienen que hacer algo y están agotados. ¿A dónde quieren ir y dónde deben ir? Y generalmente nosotros queremos continuar, aunque nos quedamos dormidos ahí, cuando nuestro cuerpo nos está ordenando que descansemos. Muy bien. Entonces los discípulos se alegran al ver que atravesó las paredes. Hay veces, y repito, que Cristo ya les había dicho. ¿Qué les había dicho con respecto a un tal Lázaro y a un tal rico? Que aunque un muerto viniera, iban a cambiar, porque tenían la ley y los profetas. Entonces cuando Cristo se presenta ahí, hay un cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que escucharon y vieron desaparece. ¿Qué pasa con ustedes cuando van al doctor y les dan un diagnóstico muy feo y se ponen a clamar a Dios? Y la siguiente vez que van al hospital, le dice el del hospital: hay un error. ¿Cómo que un error? Tenemos que investigar. Esto le está pasando a la hermana Rebeca. El TAC dice que tiene un tumor. La biopsia determina otra cosa. Entonces, ¿quién está en lo cierto y quién está en lo equivocado? Entonces, tienen que explorar para ver. Ahora usted le dice, tiene cáncer. Voy a decir usted, no, yo soy Capricornio, yo no soy cáncer. Tiene cáncer. Y va usted al siguiente análisis y dice, hay un error. No sabemos qué tengo. A ver, ¿usted se alegra, se preocupa o se enoja? Se enoja. ¿Se le quita la preocupación? O dice, no, a lo mejor sí tengo cáncer y no me quieren atender. Y va y busca otro lugar, ¿verdad? Aquí en este caso, al entrar Cristo y ver a los apóstoles, se alegran. ¿Por qué? Porque regresó la fe. ¿Cuál era la fe? La fe es en Cristo Jesús. No es en las doctrinas, no es en el templo, no es en las denominaciones, no es en nada más que en Cristo. Y ese es nuestro problema, que mucha gente ha querido poner su fe en cosas que no son Dios. El único que es Dios es Cristo. Y eso nos debe llevar a que enseguida, ¿qué ocurrió? ¿Siguieron cerrados? Las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe una buena noticia, ¿qué hace? Corre a informar. Póngale que no corre, pero de perdido agarra el teléfono y le habla a todo el mundo, ¿verdad?
Hasta los que le caen mal dicen, fíjate que no me morí, aquí estoy. O sea, nos alegra, nos abre, nos lleva a los demás. El tener a Cristo vivo y resucitado hace que la iglesia esté viva. No es la música, no es la alabanza. No se sabe lo que es la alabanza y la adoración. Ojalá algún día lo aprendiéramos, porque a Cristo le preguntaron. ¿Y Cristo qué dijo? Habrá adoradores en espíritu y verdad. No dijo, habrá adoradores que cantarán. Habrá adoradores en espíritu y en verdad, que no importa dónde estén, ni es aquí ni es ahí, sino es dentro de uno. Y eso es más importante. ¿De qué le sirve el que está tocando que esté tan alegre si muchos están tristes? A ver, ustedes han ido a un sepelio, ¿verdad? No creo que el que vaya a cantar esté como el del bar de aquí al lado, que toda la noche está gritando y animando a la gente. No creo que el que esté ahí cantando en un sepelio, ¡ánimo, arriba la fe! No creo. Porque nosotros tenemos que entender que solo el que tiene fe en Cristo vivo y resucitado está vivo él mismo y resucita y va hacia los demás a dar la buena noticia de que Cristo está vivo y que Cristo tiene poder. Porque fíjense, en Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De qué tenían miedo ellos? Pues tenían miedo de algo muy interesante, ¿verdad? De que les pasara lo mismo que a Cristo, que los crucificaran, que los mataran y que se perdiera todo. Sin embargo, resulta ser que pierden el miedo y salen. ¿Qué les hizo perder el miedo? El ver a Cristo resucitado. O sea, la fe. Es lo que quiero que se entienda, la fe. Porque ahorita que usted y yo veamos a Cristo resucitado aquí enfrente de nosotros, no lo pidan. Porque a lo mejor lo más probable es que le dé un infarto a usted. Lo más probable es que diga, ya me morí. Hay un meme que me gusta mucho, que está una persona ahí y le dice en el quirófano, le dice, Jesús, hágalo bien. Y el otro todavía está dormido y dice, sí, vamos a orar a Jesús. No, te estoy hablando del anestesiólogo para que te cubra bien, se llama Jesús. O sea, nosotros a veces no entendemos, pero nuestra fe no está puesta en Cristo, está puesta en lo que hace Cristo, que es lo que pasaba con los apóstoles. Cuando vio que entró, se alegraron y regresó la fe. ¿Qué necesitamos nosotros? Tener un encuentro con Cristo vivo y resucitado. No necesitamos que aquí hierva de música, de alabanza, de gritos, de alegría. No, lo que necesitamos es que Cristo esté en nosotros vivo y resucitado, que es diferente. El otro Cristo es un Cristo no vivo ni resucitado. Les voy a explicar por qué. Salen de aquí los que cantan, ¿y cómo salen? Bien roncos. Pues a lo mejor, pero además de eso, no tristes, no, pero los problemas siguen igual. Y no creo que vayan a cantarle a Coppel una alabanza porque deben dinero. El problema no es cantarle a Dios, el problema es que Dios esté en nosotros y que nos alegre, sin música, con música, sin templos, con templo, sin Biblia o con Biblia, porque tenemos a Cristo. Y si los demás ven a nosotros a Cristo, va a haber luz en nosotros. Porque la vida da luz. ¿Cómo se dice cuando va a tener el bebé la mujer? ¿Va a dar qué? Va a dar a luz. Va a dar a luz. Y no era la hija de la hermana Polita, ¿verdad? Va a dar a luz. Nosotros a veces no tenemos ese encuentro con Cristo. Voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿vivo mi fe como un peso que tengo que soportar o como un precioso regalo de Dios que cada día debo de agradecer? Mi fe, no la vida. Porque no se moleste, no lo estoy exhibiendo, no estoy diciendo que sean ustedes,
Pero a ver, voy a hacer una pregunta. Analiza. ¿Me levanto y le doy gracias a Dios por mi vida o por mi fe? Casi nadie agradece por su fe. Casi nadie. Porque creemos que la fe es una obligación de Dios que nos da. Es algo que le corresponde a Dios. No. La fe es creer en alguien, no en algo. Y ahí es donde debemos cambiar nuestra mentalidad de darle gracias a Dios que tenemos fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Con vida, todo el mundo tiene vida, pero no necesariamente le agrada a Dios. Entonces es bien diferente. Ahora voy a hacer otra pregunta. Después de esta predicación y de la resurrección de Jesús, ¿todavía tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿O a quién le tiene miedo? ¿Saben a quién hay que tenerle miedo? Y les va a dar risa. A uno mismo. Ten miedo de ti mismo y de la sana doctrina. O sea, no está hablando de miedo del diablo. Ten miedo de ti mismo. Porque ese es nuestro problema. Nuestro problema no es la doctrina, nuestro problema somos nosotros. Nuestro problema no es la fe en Cristo, nuestro problema somos nosotros. Nuestro problema no es el pastor, ni la denominación, ni el templo. Miren que cuando yo inicié en el catolicismo, nadie inicia como sacerdote o como pastor. Yo inicié yendo a un lugar que está cruzando Tampico, cruzando el río Pánico, porque había unos niños que querían ser atendidos porque el sacerdote de ahí no los atendía. Y ahí voy y me perdí. Porque allá son ejidos, pero son ejidos que tienen casas que el ejido Limón, que el ejido no sé qué, que el ejido no sé cuánto. Es el área de Veracruz. Está muy descuidado el área veracruzana del norte. Y llego a una iglesia y veo una viejecita muy amable, pero muy aburrida para los niños. Y yo encontré la iglesia, yo no encontré la colonia que andaba buscando, me metí a la iglesia, pues ya era tarde, y empiezo a hablar con los niños y se amigan. Pero yo dije, yo no vengo a esta iglesia, yo vengo a donde me enviaron. Y ahí voy a buscar la colonia. ¿Saben dónde empecé? Con 30 niños, debajo de un árbol. El problema es que quien no conoce Tampico no sabe que en verano ya le gustaría estar aquí a 43 grados. Porque allá a 35, 36 grados se está derritiendo como vela. Y en la sombra, no estoy hablando del sol, y en la sombra, y un mosquerío que qué bárbaro. Parece que salieron los moscos a los bares, porque andan felices y contentos, picándole a todo el mundo. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Porque todo el mundo quiere tener todo para poder iniciar algo. Por ejemplo, cuando se casaron, ¿a poco tenían todo? Yo creo que no tenían nada. Casi nadie empieza una vida teniendo todo. Casi empiezan en ceros. Es más, no saben ni dónde van a vivir. En tu casa o en la mía, pero es de los papás al principio, porque no tienen ni dónde vivir. Pero no tienen miedo. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen fe? Porque tienen fe en su amor. Entonces, ¿por qué no tener fe en el gran amor que es Cristo Jesús? Ahí está nuestro inconveniente, que nos pasamos la vida teniendo miedo de algo que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos qué va a pasar. No hubo unos locos que se acaban de morir porque se fueron a ayunar. Una secta se llevó a ayunar a esa iglesia y se murieron de hambre. Van a llegar al cielo y les van a poner un banquete, ¿verdad? Pues yo no entiendo para qué. ¿Para qué ayunar? Es que ya viene Cristo. Yo sabía eso en la playa cuando vivía en Tampico. De enero a abril, todas las mujeres están en dieta para ponerse el traje de baño. Porque de octubre a diciembre, válgame, tamales, tortas, tacos y lo que sea. Pero ese es el único ayuno que yo veía que eran todos en conjunto para hacer algo.
hecho ayunar al extremo de no comer. ¿Por qué Cristo pasó 40 días sin comer? Bueno, ok, ¿tú eres Cristo? No, pues si eso voy, un atleta recorre quién sabe cuántos kilómetros, ¿por qué no lo haces tú? Es más fácil recorrer esos kilómetros que quedarse sin comer 40 días. Y no todos pueden resistir el ayuno. Esa es otra cosa, por favor. Si están enfermos, no ayunen. Se van a perjudicar. Que sea bajo un estricto diagnóstico médico. Si les permiten ayunar, ayunen, si no, no. ¿A poco Dios lo que quiere es que ustedes vivan enfermos? Va a decir, ¿cuánto me quiere mi hijo que se enferma por mí? Pues yo creo que es una tontería. Pero las personas nos gusta apantallar a los demás, pero mal. Y decir, yo ayuno. Le van a decir, sí, pero ojalá ya ayunes de los chismes, ya ayunes de las desconfianzas, ya ayunes de los problemas, de los conflictos en que te metes. Vale más ayunar esas cosas que hacer tradiciones. Entonces, porque aquí me he brincado algunos pasos porque quiero que lo vean en su casa, porque es muy largo lo que leímos y son muchos datos. Incluso los envió que recibieran el Espíritu Santo y que salieran, porque esa es otra. Tener a Cristo vivo y resucitado, pero sin el Espíritu Santo va a cometer una serie de burradas y tonterías en el nombre de Dios, porque lo va a hacer usted, no lo va a hacer el Espíritu. Por eso recibieron el Espíritu y salieron. Hay mucha gente que dice, quiero evangelizar, vamos a darte un curso. No, yo no necesito cursos, yo ya sé evangelizar. ¿Cuánta gente has traído a la iglesia? No, pues ninguno. 5 preguntas como coordinador de evangelismo distrital les estoy haciendo a los pastores. ¿Y sabe qué? Se quedan callados. Número 1, ¿cuántas almas se han convertido por tu intervención en este año? ¿Cuántas de esas almas se han bautizado? ¿Y cuántas de las almas bautizadas se han hecho miembros? ¿Y cuántos de esos miembros convertidos en este año han sido enteramente santificados? Y por último, ¿cuántos puntos de predicación o misiones tienes? ¿Y saben qué? No tenemos nada. Eso no les gusta a la gente, ¿verdad? Porque la gente dice, es que usted es muy radical, usted es muy duro. No, pero cuando lleguemos al cielo, ¿qué nos va a preguntar Dios? No va a salir como ya en Brasil me decía alguien, no, yo he abierto como 20 iglesias. Yo conozco a alguien que ha abierto 100. No te creo, que lo subo al coche, que lo llevo con el cerrajero. Él ha abierto muchas iglesias, pero no se trata de abrirlas. Se trata de que Cristo esté, porque le pregunté de esas 8 cuántas se mantienen. Casi ninguna, es que no las siguieron. Entonces, son tus iglesias, no son las de Dios. Entonces vamos a meditar. Primero, realmente. También yo me encierro en mis formas de pensar, de sentir, de creer, y no quiero aceptar que Jesús es más grande que mis propios pensamientos humanos. Porque esto es curioso, ¿eh? Y ha ocurrido, no crean que no. Hay personas que las declaran muertos y mientras le hacen la autopsia, pues están haciendo, como hay casos naturales que están en el hospital, que ya saben de qué mueren, pues hacen el acta de función inmediatamente, porque lleva un proceso eso, de tratamiento. Ya hecha el acta de función, resulta que ya en el velorio se levanta el muerto. ¿Y qué dice la gente? No, hombre, esto es del demonio. Tú ya estás muerto. Tú no eres. Tú ya te muriste, lo dijo el doctor, lo dijo el cura, lo dijo los vecinos, lo dijo todo el mundo. Tú eres el demonio, entiérrenlo. Entonces yo creo que nos pasa eso, nuestros pensamientos nos llevan a no creer en ese Cristo resucitado. Ahora, estoy convencido que ser un seguidor de Jesús es ser una persona de paz, porque hay Dios. Soy cristiano, yo hablo la verdad. Pues sí, que yo no te lo estoy pidiendo. Díganme qué paz es esa de llegar a un lugar
y casi criticarnos. Estás así porque no tienes a Cristo. Ah, qué bonita paz. Nosotros debemos de entender que ser cristiano es dar la paz. Por eso ahí empieza. ¿Cuál fue el primer comentario que hizo Cristo al llegar? O sea, shalom. Shalom. Ojalá nosotros entendiéramos que llegamos a un lugar y hasta de la cara no nos podemos quitar. Si está feo el lugar, ya estamos criticando, ya ponemos cara de fuchi, ya ponemos muchas cosas. ¿Cómo podemos dar paz así? Número 3. Los discípulos del Señor somos enviados por Él. Estoy consciente de creer en Jesús y creer que Él también implica ser enviado por Jesús para la misión de transmitir la buena noticia. Buena noticia. Ahí está otro problema. Llegamos y nos dicen, ay, es que mi esposo me dejó. Tú tienes la culpa. Todavía ni sabemos. ¿Qué tal si dice, me dejó aquí 100 pesos para que te los dé a ti? Ni siquiera entendemos cuál es el problema y ya estamos criticando. Esta situación nos debe llevar al número 4. ¿Cuántas veces, al igual que Tomás, exijo pruebas para creer? ¿Qué dirá el Señor sobre todo esto? ¿Le gustará a Dios que usted esté pidiendo pruebas cada vez? Mira, si haces que mi esposo cambie, yo voy a la iglesia. Pues sí, pero ¿quién lo hace que pierda la paciencia? ¿Dios o la esposa? Porque puede que cambie la persona, pero apenas cambia y la otra persona no ha cambiado y lo sigue fastidiando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No va a haber paz en ese hogar. Número 5. Soy capaz de reconocer a Jesús resucitado y viviente en mi vida, pero más aún en la vida de la iglesia. Porque si no tenemos a Cristo resucitado, ¿cómo estamos nosotros? Nos da miedo, ¿eh? Si no estamos vivos, ¿cómo estamos? Pues muertos. Entonces somos una iglesia muerta. No somos una iglesia viva. Ahora, una iglesia viva es la que salta, la que brinca, la que grita. No. Es la que conoce a Dios, acepta a Dios y sale, no se encierra. Sale. No quiere estar aquí metida, quiere estar allá afuera, dando la buena noticia. Voy a hacer otra pregunta. Tampoco me la contesten, por favor, porque me llama la atención que a veces sí me escriben de otros lugares y me dicen, no entendí esto, pero ustedes platican de la predicación, que a lo mejor no. Y entonces la buena noticia, ¿cuál fue? Ah, no, es que yo la quiero para mí. Pero así no es Dios. Tenemos que ser compartidos. Y con esto mejor vamos a terminar, porque creo que es más interesante que con ello ustedes se vayan. Número 1, que no vean que todo está perdido. Recuperar la fe en Cristo Jesús, vivo y resucitado. Número 2, que abran las puertas. Cuando se hizo el Concilio Vaticano II, y lo tengo que mencionar por algo que me llamó mucho la atención cuando yo estudié la teología católica. Espero que esto lo entiendan y ojalá nunca nos ocurra. Llegó el Papa Juan XXIII y lo metieron de rebote porque había muerto alguien. Lo metieron de rebote. Dijeron, esto está muy mensito, vamos a ponerlo. Lo pusieron. Y lo primero que él hizo, mandó a traer un cónclave con un sínodo de todos los obispos de todo el mundo que nunca habían participado, los de África, los de América, los de Asia, los de Australia. A ellos no los tomaban en cuenta porque ¿quiénes eran los buenos? Pues los de Roma. Y entonces no les gustó a ellos. ¿Cómo? Lo mataron también, casualmente. Y de ahí salió Juan Pablo II, el de las sabritas, porque era alguien elaborado para esto. Pero cuando Juan XXIII manda a traer a su séquito y les dice, abran las puertas del Vaticano porque aquí hiede a muerte, dejen que entre el Espíritu Santo, fue cuando dijeron hay que matar a este hombre. Ojalá no me maten ustedes, ¿verdad? Pero la realidad es que necesitamos que se abran las puertas para que entre el Espíritu.
porque si da muerte. Quien no tiene a Cristo vivo y resucitado está muerto. ¿Y cómo sigue la Iglesia Católica? Pues muerta. ¿Y cómo sigue la cristiandad? Pues muerta. Es increíble, la verdad. Casi 8.000 millones de personas en el mundo. Y vamos a la baja todos. O sea, que no nos interesa. ¿Y cuántos desaparecidos, cuántos muertos y cuántos abortos? Millones. Y la iglesia, cante otro. Alégremos otra vez. Ese es nuestro problema. Cuando tenemos a Cristo vivo y resucitado, vamos a salir a dar la buena noticia de que Cristo es la solución, no al problema suyo, sino al problema del pecado. Y sin pecado, usted puede ver las cosas diferentes. El día que esto ocurra, la iglesia va a estar viva y resucitada. Todo lo demás es bueno. Qué bueno es leer la Biblia, qué bueno es alabar, qué bueno es adorar. Pero el problema es, ¿sabemos a quién adoramos? ¿Sabemos por qué adoramos? ¿Cumplimos la voluntad de Dios? ¿O nos convertimos como en el Día de las Madres? Cuando yo era joven, yo creo que mi mamá odiaba el Día de las Madres, porque toda la noche damos serenata, en los riesgos, los peligros y demás. ¿Y los muchachos por qué iban? Por las muchachas, ¿no? Pues realmente sí. Porque qué interés de andar dando serenatas a todo el mundo sin comer y sin cenar. Pero ahí estaba la futura suegra, entonces estaba bien, era quedar bien. Y qué mejor llevando raza que puede contar y tocar. Bueno, es parecido a lo que nos pasa acá. Y no aquí en esta iglesia, estoy hablando en todas las iglesias. Necesitamos un Cristo vivo y resucitado. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar para que Dios nos dé esa paz y que encontremos a Cristo resucitado. Hermanos, podemos ir y llevar a Cristo con nosotros a nuestra vida de cada día, porque Él nos envía a nuestros hermanos y hermanas como el Padre le envió a Él. Que Él se haga visible en nuestro espíritu de fe, en nuestro valor, en nuestra bondad y en nuestro amor, y que refleje el amor servicial de Dios. Oh Dios y Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo, por su palabra de paz y por su alimento de fortaleza que es su palabra. Creemos que Él murió por nosotros y que lo resucitaste de entre los muertos para que se quedase con nosotros, tu pueblo, que es tu iglesia hoy. Ayúdanos a ser hombres y mujeres resucitados que crezcan en fe y en amor y a construir con Cristo una comunidad y un mundo donde la alegría, la verdad, el amor, la justicia, la paz y la libertad no sean palabras vacías, porque tú has hecho posible todo esto por medio de Jesucristo nuestro Señor, que ha sido resucitado, que vive y reina siempre. Para esta misión, que la bendición del mismo Dios Todopoderoso siempre esté con nosotros, que nos acompañe. Y te pedimos al Padre, por medio del Espíritu, que Cristo Jesús reine en cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el único poderoso nombre de su Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a pasar a las ofrendas. Dispongan su corazón y dispongan también lo que Dios les ha puesto dar. Les recuerdo que